Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal va todo? Bueno, pues nada, ya estamos por aquí. Vamos a empezar esta tarde con una charla muy interesante. ¿Qué tal estáis? Bueno, Bea ya se nos conecta por aquí, así que aquí la tenemos. Muy bien. Hola, Hola, Beilla, ¿cómo estás? pues muy bien, aquí estamos. Espera que consigo, a ver si consigo poner en condiciones el... Madre mía, para que no se me caiga. Eso es importante. Si no Sí, te vamos ¿verdad? a ver desaparecer ahí en algún momento, Total, total. pero nada más, eso va a ser rápido. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muy Sí, bien. no nos podemos quejar. Ahora Mejor que mira, estaba eso no hay oyendo los nada. aplausos que se oyen por la ventana. Pues sí, es importante. Sí, sí. Para todos aquellos que en estos meses, pues bueno, nos hemos portado bien y hemos hecho los deberes. Así que Total, total. Y los que han hecho más que los deberes. sí, desde luego que sí. Sobre todo para todos, que hay muchos ahí que siempre nos quedamos, siempre nos dejamos en el tintero, así que para todos. Total, total. Bueno, muy bien. Pues nada, Bea, oye, un placer. Ya te digo que de verdad que de estas charlas me encantan. Yo me lo paso pipa porque hablamos cosas súper interesantes, porque siempre aprendes un montón de cosas, sean un poco incluso a veces más hacia lo que uno suele hacer en consulta o con los pacientes, pues sea de lo que sea, siempre se aprende un montón y yo espero que hoy a la gente también le encante de verdad, Yo que lo lo dicho, espero, lo espero. sí, sobre todo que participamos todos, ¿no? Porque yo creo que de esto se trata, que participemos todos, que saquemos todas las dudas, que comentemos todo lo que sea necesario y, por supuesto, de esa Ujú. forma, pues ayudemos a la gente, tanto a aquellos que necesiten tener la información como, por supuesto, que también a aquellos que, bueno, pues van a ayudar a la gente a través de lo que hablemos y que entre todos pues comentemos lo que consideremos oportuno para ayudar a toda esa gente que tiene una necesidad. Así que Eso es. Entre los frikis y los pacientes, como quien dice. ahí estamos. Pues mira, a ver, bueno, pues hoy simplemente vamos a ponerlo aquí. Hoy vamos a hablar de la fisioterapia y el Bueno, movimiento bueno. Fisioterapia y algo más. Muy bien. Vamos a hablar de la fisioterapia y el movimiento en la artritis y en la artrosis, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues yo creo que un poco por poner contexto, Bea, ¿qué te parece si contamos un poco qué diferencias fundamentales hay entre la artritis y la artrosis para ir poniendo nombre y apellidos a las cosas? Vale, pues normalmente, bueno, lo principal es la causa. La artrosis es más bien degenerativa, aunque y afecta sobre todo al cartílago articular. ¿Vale? Entonces, por el sobreuso, en estos casos el roce no hace el cariño y se generan pues, esos daños del cartílago articular, esa degeneración. Eh, y la artritis, al final, es una enfermedad que tiene un origen, puede tenerlo incluso una artritis, lo diré, traumática, por traumatismos repetidos, puede ser por vírica, por algún tipo de germen que se pueda hacer inflamar esas articulaciones, y también puede ser una enfermedad autoinmune. ¿Vale? Entonces, los tratamientos en ese sentido médicos, sobre todo, será la diferencia entre unos y otros. ¿Y qué es lo común? Pues que al final estamos hablando de patologías que afectan a la articulación y se producen más o menos deformidades, pero vamos, rigidez, dolor, más inflamación en la artritis reumatoide que en la artrosis, pero también. Y bueno, eso es lo básico. Ah, Muy bueno, bien. y el tipo de articulación
que se ve afectada. Normalmente en la artrosis es más articulación de carga y en la artritis reumatoide no es tan de carga. Oye, y Bea, tú que eres una gran especialista en la mano y sobre todo los pacientes de Premium Madrid, intentamos aprovechar mucho pues cómo trabajar, ¿no?, con esos pacientes de mano. ¿Cómo podemos entender que la mano afecta a la artritis y cómo afecta a la artrosis? Bueno, a mí antes de la artrosis o la artritis sí que me gustaría que entendiésemos cuál es la importancia de la mano, ¿vale? Y qué función tiene la mano en nuestra vida, porque sí es verdad que pensamos que el pulgar es lo que un poco nos diferencia de otros animales, ¿no? La capacidad De los de monos, poner. dilo literalmente de los monos. Y hay alguno Efectivamente, de los monos. que es solo el pulgar, ¿no es así? Es verdad, completamente. Yo lo Y que acepto y lo asumo. algunos monos sí que hacen oposición, o sea que hay... Menos diferencias, ya está. Muy poquitas diferencias. Sí, pero sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que la mano tiene una función un poquito más allá de todo eso. Tiene una función de agarre, de sujeción, tiene una función de prensión, pero también una función manipulativa. Nosotros a través de la mano nos relacionamos con el entorno. Tenemos la representación que tenemos en nuestro corte somatosensorial de la mano es muchísimo mayor que de otras zonas. Entonces, eso también tenemos que, a la hora de valorar la mano, tenemos que entender que hay otras capacidades que la mano nos puede proporcionar. Esa coordinación, la mano no solo se utiliza por sí misma, sino que tienes una coordinación oculomanual. Necesitas incorporar todo el miembro superior y con una capacidad cognitiva un poco también interesante, por no llamarla de otra manera. Y otra capacidad que también me gusta mucho de bueno, aparte de la posibilidad de reconocer incluso objetos a través de la mano, del tacto, ¿no? Sí es verdad que la utilizamos como la comunicación no verbal. Forma parte de nuestra comunicación y de nuestra expresión el utilizar la mano. Siempre estamos gestualizando con ella. Y a veces yo creo que ese tipo de... Esas capacidades se nos olvidan y se nos pasan un poco porque vamos al rango de movimiento, al balance muscular y poco más, poco más. Y todo lo demás lo dejamos un poquito apartado. Oye, qué interesante, ¿no? O sea, dices la mano como elemento de relación interna, ¿no? Decías esa, la mano, la relación mano-ojo, ¿no? Y la mano como elemento de relación externa, ¿no? También para la relación tanto en la Eso es. expresión corporal como en la propia, ¿no? Que nos van a contar a los fisios que nos relacionamos con nuestras manos fundamentalmente, como está claro, ¿no? Y no me voy a quedar con la pregunta en el aire de cómo afecta a la mano una artritis o una artrosis, pero sí que antes de eso sí que te quiero preguntar, oye, entonces, como fisioterapeuta, ¿no? La mano, se me abren un montón de preguntas ahora de, oye, ¿cómo exploro la mano, no? Porque hay que explorar el sistema somatosensorial, a nivel cognitivo, pero bueno, básicamente, vamos a por lo menos fácil, ¿no? ¿Cómo valoramos funcionalmente la mano como fisio, ¿no? ¿Cómo valoro el movimiento de la mano para entender si esa mano funciona bien o no? A ver, algo básico, súper básico, son los rangos de movimiento, ¿vale? Que las articulaciones, lo que pasa es que tenemos muchas, pero bueno, básicamente los rangos de movimiento de las articulaciones de muñeca y los dedos. El balance muscular, la fuerza que podamos tener en esos dedos. La temperatura, vamos, la sensibilidad, que eso también lo hacemos bastante bien, desde la temperatura, el tacto suave, la presión, bueno, estas cosas que también sabemos. Pero sí que me gustaría enseñaros que hay distintas pinzas, que es una de las maneras que tenemos de utilizar la mano, que también deberíamos valorarlas. ¿Vale? Os he traído aquí unos objetillos para que veáis que tenemos diferentes maneras de realizar estas pinzas, ¿vale? Mira, aquí este agarre, por ejemplo, con la palma, ¿vale? Se ve bastante afectado muchas veces
cuando tenemos una deficiencia de la musculatura intrínseca de la mano, que no sé si os habéis fijado, que se nos quedan las manos muy planas, ¿vale? No tienen arcos en las manos, este tipo de agarres no se puede realizar, ¿vale? Entonces, fíjate, esto es una naranja, o sea, fíjate algo tan habitual que tenemos, hay que tenerlo, hay que trabajarlo, sobre todo esos arcos que tenemos, tanto longitudinal como transversal, son muy importantes para esa oposición y para trabajar esos agarres. Con los dedos y la palma. Esta es digitopalmar. Ese agarre, Bea, explícalo Ese bien. agarre también lo sabemos, ¿no? Explícalo bien, que hay mucha gente que se ha quedado con ganas de saber ese agarre, ¿no? Claro, igual hay algún día alguna disfunción, ¿cómo pueden variar ese agarre? Yo creo que va a ser la pregunta. Lo voy a lanzar para que nadie para que nadie se dé por aludido, ¿no? No, porque lo van a preguntar, les va a dar corte y ya lo pregunto yo. Creo que cuando realmente hay mucho problema de esto, las pajitas hacen maravillas. ¿Ves? Para empezar. Para empezar. La pinza tridigital, esta la usamos también bastante para coger objetos. De hecho, hay uno de los test funcionales que se utilizan para valorar las pinzas, es solo de coger objetos con este agarre. Es el pick-up test, es coger objetos con este agarre y ponerlos en una cajita, o sea que para que veáis lo importante que es. Con un boli, el agarre subterminal. Los que fuman el del cigarro también de toda la vida, ¿vale? Ese es el interdigital. El subtérmino lateral, vamos, la llave. Y aquí lo he cogido, lo que pasa es que no sé si lo vais a ver, pero vamos, es un alfiler, ¿vale? Se ve bien. Eso es, justo con terminal, pues como el término terminal se llama, pero vamos, para que veáis ese tipo de agarres, todas las articulaciones y todas las posibles manipulaciones que se pueden hacer, bueno, esto a la infinita potencia, ¿no? Porque se juegan luego con peso, se juega con la fuerza con la que agarras, se juega con muchas cosas. Entonces, pero para que veáis, yo que sé, algo que podemos tener tranquilamente en nuestra mesa incluso de escritorio, que le podemos dar a los pacientes para ver simplemente las pinzas. Luego, sí es verdad que a mí personalmente me gusta también meter algo de coordinación oculomanual, ¿vale? De decirle pues que vaya a agarrar algo, que me lo mueva de sitio, que utilice también todo ese miembro superior a la hora de la utilización de esa mano. Me parece fundamental. Así como un poco de pincelada. Bueno, oye, y ¿nos recomendarías entonces, por ejemplo, estoy apuntando eso porque es muy interesante, ¿nos recomendarías entonces tener todos esos elementos en consulta y, por ejemplo, valdría para el paciente, ¿no? Tengo una alteración en la mano, vale, de todos estos objetos, ¿qué agarre no puedes realizar? Y por lo tanto me serviría como... Es una tarea que le puedes mandar. En todos los casos, pero sí es verdad que en la mano hay que intentar ser lo más funcional posible. Hay que intentar que las tareas que les mandes tengan un objetivo y tengan un objetivo claro, porque tienen mucho componente cognitivo. Al final la mano la movemos para muchas cosas, tiene mucha funcionalidad, mucha funcionalidad. Oye, y valoración, yo supongo que habrá algunas a lo mejor más de tipo neurológica, pero como tratamiento a nivel neurocognitivo para trabajar la mano en sí, no solo, por lo tanto, oye, movilizar la mano o hacer trabajos, como decías, de agarres funcionales o mecánicos, ¿qué se te ocurre? ¿Qué cosillas hay así a nivel más neurocognitivo para mejorar la mano? Pues mientras le pongas un objetivo, va bien. O sea, tú puedes hacer esos agarres con un objetivo. Ponme esto aquí, lánzame un dardo, por ejemplo. Bueno, tú que juegas al baloncesto, pues... Yo jugar no juego y si me das un balón de baloncesto te meas de risa, claro. Te meas de risa. Bueno, pero está muy relacionado con el mundo del baloncesto, Eso ¿no? sí, algún pelotazo me llevo, eso es verdad.
Pues hombre, no con una pelota a lo mejor tan grande, o sí, depende de Del la agarre que necesidad, quieras. eso es, del agarre que quieras, lo puedes intentar que lo tengan que colar en un En un cesto, aro, en una eso cesta. es, o en un aro, o los bolos, por ejemplo, que tengan, ahí ya también entra la coordinación oculomanual, ¿no? El hecho de, pues eso, de tener que contar, de que tener que hacer con un objetivo concreto. También es bastante interesante, a mí me gusta mucho trabajar la esterognosia, que es la capacidad de reconocer los objetos a través del tacto, sin utilizar la vista. Eso también, aparte de la tarea de búsqueda manipulativa, de cuando tú tienes que buscar un objeto sin mirar, ¿vale? Imaginaros ahora mismo que tenéis el bolso, ¿vale? O la mochila y que estás ocupado mirando a otro lado, conduciendo, por ejemplo, y metes la mano así y rebuscas, ¿no? Esa acción de rebuscar, ¿no? Ya estás utilizando la mano con un fin y si además le pones unos objetos que tengan que reconocer a través del tacto, tienes que buscarme dentro de la bolsa, me tienes que buscar la moneda de 1 euro, ¿sabes? Eso se lo puedes complicar, todo lo que quieras se lo puedes complicar. Oye, Y esa es, habilidad me gusta mucho, es trabajar de esa manera. es muy divertido, sí, eso es muy chulo porque es verdad que esa forma para trabajar sobre todo lo que dices tú, ¿no? A nivel neuromotor, neurosensitivo, está muy, muy chulo. ¿También se trabajarían con temperaturas o no sería Se ese puede trabajar con temperatura si hay una... A ver, normalmente la temperatura sí es verdad que se queda más a nivel neurológico, cuando hay una alteración de la sensibilidad a nivel neurológico. Es cuanto más se trabaja. No se suele trabajar la temperatura, igual que, bueno, las texturas hay controversia, pero bueno, con la temperatura sin necesidad de estimulación de ese tipo de receptores, porque Uh-huh. van por una vía un poquillo diferente. Oye, obtendríamos algún beneficio si trabajamos para mejorar la mano? ¿Trabajáramos codo, hombro, más a nivel central? Yo a veces cuando se lo explico a los pacientes le pregunto, dime en qué actividad de tu día a día solo, únicamente, utilizas la mano, solo la mano. Y al Claro. final hay muy pocas que solo utilizas la mano. Entonces, es importantísimo utilizar muy buena postura, muy buen control de tronco, muy buena estabilización escapular y a partir de ahí lanzas el brazo, lanzas ese miembro superior y una colocación adecuada para orientar esa mano en el espacio y poder acercarte al objeto. Uh-huh. Muy O sea, bien. no puedes trabajar, ya te digo, no utilizas la mano prácticamente, solamente la mano. Ajá, fenomenal. Oye, volviendo a lo que decíamos antes, Bea, hablábamos un poco de los síntomas, habíamos dejado ahí en el aire esto, ¿no? ¿Qué síntomas puede tener una mano, ¿no? Que presente una artritis o una artrosis o qué síntomas tiene? Pues, Por lo tanto, ¿cómo podemos trabajar en unos u otros? ¿Hay diferencias a la hora de interpretar una mano artrítica y otra artrósica? a ver, hay diferencias sobre todo porque normalmente la artritis reumatoide funciona por brotes. ¿Vale? Hay procesos, aunque normalmente hay medicación que los biológicos, el tratamiento biológico que les estabiliza bastante, pero sí es verdad que funcionan por picos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuanto más tiempo de inflamación tenga esa membrana sinovial, es más fácil que se haya un deterioro, pero un deterioro no solo de la articulación, sino también de todo alrededor. Entonces, es muy importante en estos casos, además que suelen aparecer en edades bastante más tempranas que la artrosis. No olvidemos que la artrosis, hemos hablado antes, que tiene un componente de paso de tiempo, de sobreuso, un poco degenerativo. No me gusta esa palabra, pero bueno, degenerativo. Pero sí es verdad que la artritis, en el momento que
te la diagnostican, es importante saber que tú vas a pasar por esos picos y la prevención es importantísimo a la hora de trabajar con ellos y de que esas articulaciones sufran lo menos posible y se deformen lo menos posible, porque es al final a lo que llegan. Vale, o sea que serían todas las alteraciones que nos encontrásemos en la mano serían como consecuencias de una matriz, ¿no? De un problema originario Eso es. en otro sistema o en este mismo sistema, pero no únicamente en la mano. Y entonces, llegados a ese punto en el que uno de nuestros pacientes tiene este diagnóstico, ¿cómo podemos trabajar para prevenir que se vayan instaurando todo esto que estabas contando? Pues por un lado, desde el punto de vista un poquito más de protección, cuando están en el momento agudo, sí es verdad que es bueno que hagan un reposo relativo, porque con el movimiento la membrana sinovial se inflama mucho más. Entonces, es un reposo que a lo mejor es temporal, no es que digas te voy a poner una férula y vas a tener que estar 3 semanas con la férula como si tuvieses una fractura, ¿no? No va de esa manera, pero sí es verdad que hay que intentar que tengan un reposo, que tengan mucho tiempo de reposo entre una actividad y otra. Y utilizan férulas un poco pues eso, de reposo para inmovilizar un poco esa articulación, a lo mejor unas horas, que le baje todo ese nivel, sobre todo de dolor, unido a la inflamación. ¿Vale? Luego hay otro tipo de férulas que lo que hacen es intentar evitar esa deformidad. ¿Vale? Sí es verdad que tanto la artrosis como la artritis se deforman ciertas partes de la mano. ¿Vale? En la artritis, por ejemplo, es más a nivel de la articulación metacarpofalángica y hay una desviación cubital de los dedos, se llama ráfaga cubital. ¿Vale? Eso al final, imaginaros hacer cualquier actividad de la vida diaria con la mano así. Pues hay férulas que te intentan corregir un poquito la posición para evitar esas deformidades. ¿Cuál es el problema de las férulas? Pues las de siempre. Es decir, que por un lado pueden ayudar a esa deformidad, pero por otro lado disminuye la fuerza porque ya aumenta la rigidez. Es una lucha que tenemos que estar ahí debatiéndonos. Por eso no es un reposo absoluto. En las épocas, como hemos dicho en la artritis reumatoide, va por picos, pues en las épocas donde baja un poquito ese momento agudo, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar un poco esa movilidad, tenemos que trabajar esa fuerza que también nos va a ayudar a evitar esas deformidades y sobre todo prevenir con lo que se llama la ergonomía, la economía articular, ¿no? Para evitar esa sobrecarga de esas articulaciones y no llegar a esos picos. Eso en la artrosis pasa igual, ¿eh? Todo lo que podamos quitar de sobrecarga a esas articulaciones va a ayudar a que no se deformen. Porque también tiene sus deformidades, ¿eh? La artrosis, por ejemplo, en la mano más mítica, aparte en las interfalángicas, en la articulación interfalángica distal, sí es verdad que la del dedo gordo, la del pulgar, es muy, muy típica. Hace una cosa, se mete un poquito el dedito para adentro, ¿vale? Una hiperextensión ahí de la metacarpofalángica y se queda el dedo ahí. Todo lo que sea salir de ahí duele mucho. Por lo tanto, también en la artrosis tenemos férulas que nos ayudan a, en cierto modo, colocar un poco en abducción el dedo pulgar para que nos sirva y podamos utilizar, por lo menos que podamos hacer nuestras actividades de la vida diaria sin dolor, fundamentalmente. Muy bien. Mira, ahí pregunta Silvia, es una pregunta súper interesante porque además es algo que todavía por lo que queda por estudiar, ¿no? Dice que si, bueno, pues además de todas las cosas que trabajamos en el tratamiento de la artritis, pues desde nuestro punto de vista, desde la fisioterapia hay evidencia en el uso del reposo, el frío, el calor, ¿no? Es verdad que pensando en un proceso inflamatorio como puede ser una artritis o un brote artrítico, yo sí que quiero destacar que en muchas de las ocasiones la termoterapia, por eso hablo de frío, de calor o el reposo,
van dirigidos más hacia el proceso analgésico que hacia el proceso antiinflamatorio, ¿no? Siempre pensamos como fisioterapeutas el frío, ¿no? Cierra vasos sanguíneos, el calor, aumenta la homeostasis y por lo tanto la vasodilatación. Indudablemente esto no es un sistema de compuertas, las puertas se abren completamente o se cierran completamente. Por suerte utilizamos también la termoterapia y la evidencia que tiene la termoterapia, tanto el frío como el calor, y en ambos casos es así, Sí, son la activación de las vías del dolor. Entonces, posiblemente en las fibras A delta es donde se provoca una mayor activación en ese sentido para vehiculizar y neuromodular el es el, dolor. el Esto es lo que dice la evidencia científica, Ujú. ¿no? Yo pienso que también es importante en ese sentido pensar en el colágeno, ¿no? Sé que me he metido mucho en neurociencia y ahora en neurobiología, ¿no? Pero el colágeno, pero para resolver esa pregunta, como De fisioterapeutas hecho, no tenemos... hay en la artritis reumatoide se generan nódulos de colágeno, Claro, eso es. Es por eso, ¿no? Por eso te decía, en que esa parte... también incapacitan, o sea, y al final que generan rigidez y dolor también. Claro, eso es. Por eso en la parte de neurociencia lo explicaríamos a través de la activación de las vías analgésicas, que en Ujú. ese caso es más fácil activarlas, lógicamente, pues dependiendo de la persona, a veces más con frío, a veces más con calor. Evidentemente las dosis son diferentes. El ser humano per se es mucho más sensible al frío que al calor, por eso las Ujú. dosis de frío siempre tienen que ser a veces más intensas pero más cortas en el tiempo. En el caso del calor a veces no tan intensas, menos intensas, pero más largas en el tiempo. Y desde el punto de vista de neurobiología, para mí sí que es importante entender al colágeno, ¿no? Y el Ujú. colágeno tiene que tener unas propiedades físicas como es la resistencia, la elasticidad, la deformabilidad, la extensibilidad y la Ujú. flexibilidad, para que de esa forma ese colágeno cumpla la función que tiene que cumplir. Para mí es importante, por eso, en esa pregunta decir, hombre, yo entiendo que ese colágeno, como tú decías, hay que moldearlo porque si no se queda rígido y esa Sí. rigidez en muchas De hecho, ocasiones esa rigidez provoca esos nódulos. y esa rigidez, tanto en la artritis como en la artrosis, es evidente. En la artritis suele ser una rigidez matutina, ¿vale? Que un poquito les cuesta más, ¿eh? Dura un rato. Digo matutina, pero les dura una hora tranquilamente, ¿eh? Cuando se levantan. Y la artrosis simplemente, o sea, cuando estás un rato parado y vas a iniciar el movimiento, como en cualquier, ahora mismo es en las manos, pero si hablamos de la rodilla, que a lo mejor estamos más habituados a hablar de la artrosis en las rodillas, pues es igual, estás mucho rato parado y cuando vas a iniciar ese movimiento, pues es cuando duele. Esa rigidez es importante. De hecho, hay que trabajarla también por las deformidades que surgen. Nosotros a la hora de la prevención, dentro de esas deformidades y esas posibles rigideces, hay un periodo que esas deformidades son reversibles en el sentido de que todavía se pueden moldear, sobre todo hablando de la artrosis y la subluxación del trapecio, ¿vale? De la articulación trapecio-metacarpiana, hay una subluxación y en estadios hay 4 estadios. Pues en el 2 todavía se puede reducir de manera manual esa subluxación. Entonces, si conseguimos que esté el mayor tiempo posible sin esa subluxación, trabajando esa estabilidad de esa mano y flexibilizando todo esto, el tiempo, o sea, aumentaremos el tiempo en el que esa persona va a estar sin dolor y va a estar mejor, porque no olvidemos, ya te digo, yo te comparo con la rodilla porque a lo mejor es lo que los fisios estamos más acostumbrados a ver, ¿no? Cuando tú Y sobre tratas lo que más estudios hay, por suerte y por desgracia. tú cuando vas a hacer una rehabilitación de una artrosis de rodilla, por un lado le tienes que quitar el dolor, por otro lado la musculatura tienes que normalizarla, pero tienes una inestabilidad que tienes que fortalecer esa musculatura para estabilizar y sujetar esa rodilla. Pues en la mano pasa igual. En la mano pasa lo mismo. Tienes que, por un lado, normalizar ese tono muscular también provocado por todo ese dolor, la postura antiálgica que existe en esa mano. Esas rigideces al final te hacen moverte mal, lo que quiere decir que también se sobrecarga una musculatura que no está biomecánicamente preparada para esto. Y al final
se genera esa inestabilidad y hay que trabajar esa fuerza. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en la artritis tenemos que jugar mucho con ese brote de inflamación. Cuando estamos en ese brote de inflamación, no podemos hacer otra cosa que no sea intentar bajar la inflamación. No podemos meternos con ejercicios, no podemos meternos con ejercicios de fortalecimiento, me refiero, ¿eh? No podemos meternos con algo que le vaya a agredir más, ¿vale? Igual que cuando tienes una artrosis, de primeras no le puedes meter un ejercicio con mucha carga porque te vas a cargar todo lo que has trabajado, un poco intentando normalizar el tono, ¿no? Pues en la mano es igual. Es igual. Lo que pasa es que sí es verdad que no estamos a lo mejor tan acostumbrados a trabajar la fuerza en la mano. A lo mejor más, yo creo, fíjate, de la musculatura un poco más extrínseca, de la musculatura que va hacia el antebrazo, pero de la intrínseca de la mano yo creo que nos cuesta un poco trabajar esa fuerza. Claro. ¿Cómo trabajaríamos la fuerza de la musculatura intrínseca de la mano, Bea? Y te preguntaría, fíjate, porque me gusta mucho en pacientes que he tenido, incluso pues algún tenista sobre todo, pero da igual, gente afectada de la mano, ¿no? ¿Cómo trabajaría la musculatura intrínseca de la mano y para qué? Porque todo el mundo sabe para qué va a trabajar el bíceps o el cuádriceps, ¿no? Pero ¿para qué trabajaríamos la musculatura intrínseca de la mano también? Pues la musculatura intrínseca de la mano sobre todo da estabilidad a todos los huesecitos que tenemos muchos huesecitos en muy poco espacio además, que como no se coordinen y no funcionen biomecánicamente coordinados, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema, precisamente por el poco espacio que tenemos, ¿no? Entonces, sí es verdad que necesitamos dar esa estabilidad a esa musculatura, o sea, a esos huesecillos para que funcionen bien biomecánicamente, ¿vale? Como hablábamos antes, la musculatura que da esa estabilidad sobre todo es la musculatura intrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Es la que nace en la misma mano y se inserta en la misma mano. Que suele ser además la que está más pegadita a los huesos, está más cerquita más profunda, ¿vale? Y la que a veces nos cuesta más trabajar. Los interosos, los lumbricales, toda la musculatura corta del pulgar. Son musculaturas fácilmente, una cosa súper tonta. Poner mira, tengo aquí una servilleta, voy a aprovechar. Tener un papel, una servilleta, coger entre dos dedos y con una mano intentar tirar de la servilleta y no dejar que se vaya, no dejar que se escape. Eso con todos los dedos. Cuando no hay fuerza, se escapa. Hay que intentar hacer fuerza para que no se escape. Por ejemplo, una idea. Separar eso, los deditos. Nos podemos poner, cuando se hicieron tan conocidos las gomas estas para las niñas, tan finitas y tan pequeñas, pues ponerla como cogiendo dos dedos, a ver si así lo veis, y separar ahí los dedos para hacer abducción y aducción. Para trabajar la palma, que también hemos hablado un poquito antes, intentar coger cosas solo con la palma, no apretando. Cuando tú haces fuerza, mucha fuerza, estás coaptando todas esas articulaciones y en nuestro caso, tanto ni para la artritis ni para la artrosis nos viene bien, porque necesitamos que la articulación respire y tenga por lo menos un poco de hueco para moverse bien. Entonces, pero sí que tenemos que estabilizarla. Entonces, todo lo que sea coger algo como si fuese con la palma nos ayuda mucho. Fíjate qué bien, qué interesante, porque además yo pienso, incluso estoy pensando en muchos pacientes que tienen problemas en codo, en hombro, ¿no? Y qué importante sería trabajar en unas primeras fases para estos pacientes con problemas en hombros y en codo desde la musculatura intrínseca de la mano. Me parece súper interesante. Simplemente un detalle más, lo tenía antes ahí por decir en el tema. En el tintero, digo. Sí, lo tenía ahí en el tintero. En el tema del frío y del calor es que es muy importante, ¿no? Porque es verdad que la fisioterapia tiene mucho por qué investigar en este sentido. Es muy importante entender que ese colágeno necesita ser resistente. No te he contestado que tenía yo también con respecto a esto. Normalmente en fases cuando está la inflamación a tope,
Ujú. Cuando estamos en un pico, la artrosis no es necesario que tenga inflamación, pero sí a veces la tiene, lógicamente por el propio desgaste y la irritación que supone a la articulación. Pero intentamos, o sea, te vale tanto el frío como el calor. ¿Por qué? Porque lo utilizamos, como decías bien antes, de manera analgésica. Entonces lo podemos utilizar de cualquiera de las dos maneras porque es un calor, o sea, es una termoterapia superficial, ¿vale? ¿Qué solemos utilizar que nos viene muy, muy bien tanto en la artritis como en la artrosis? La parafina y los parafangos. Nos vienen súper, súper bien. ¿Por qué? Porque, como bien decías, esas rigideces tenemos que intentar que no ocurran para el movimiento de la mano. Entonces, ¿cómo conseguimos darle esa elasticidad, esa flexibilidad, esa, se puede decir también, lubricación de las articulaciones? La parafina lo que hace, por si la gente no lo conoce, te haces como un guante, la sumerges en la parafina y en el momento que la sacas se queda fría. Vamos, se queda fría la superficie, pero el calor se mantiene dentro. Entonces, ese calor lo que nos ayuda es precisamente a esto. Como ya es un calor que se mantiene un poquito más en el tiempo y profundiza más que el calor seco, nos ayuda a lo que hablabas antes del colágeno y ayudarnos a que luego a través de los ejercicios sí que tenemos que dar dirección a ese colágeno y tenemos que darle esa funcionalidad al colágeno, por llamarlo de alguna manera. Pero eso nos va a ayudar a tener la suficiente elasticidad para poder trabajar con ello después. Oye, y una pregunta que teníamos ahí pendiente también de otra de las personas, muy interesante, porque a mí el dedo en gatillo me parece muy importante. Yo lo viví en su tiempo en casa, mi madre tenía un dedo en gatillo y es verdad que aquello me llevó a intentar investigar mucho de esa mano y a entender su funcionalidad. ¿Cómo resolvemos un paciente que tiene un dedo en gatillo, que de hecho lleva mucho tiempo con ese proceso, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarle de la mejor forma posible? A ver, hay que ver de dónde viene ese dedo en gatillo. Si ha sido o por un traumatismo, que a veces ocurre, o es que bueno, esa fascia, esa vaina que recubre esos tendones, pues está traccionando de otro sitio. ¿Vale? Entonces, a no ser que sea un traumatismo, si es verdad que normalmente el problema no es de ahí. ¿Qué intentamos? Pues quitar tensión, por un lado, a esa fascia palmar. Intentamos quitar adherencias, en cierto modo, permitir que haya movimiento entre las distintas capas, entre los distintos tejidos, pero es importante no quedarnos en la mano, en este caso. A veces llega un momento que ya es demasiado o lleva demasiado tiempo o es muy doloroso a veces y es incapacitante. Y en vez del tratamiento convencional, sí es verdad que la cirugía en estos casos no es especialmente invasiva y tiene bastantes buenos resultados. Pero yo tampoco me metería en un quirófano para una mano de primeras, también te lo digo. Muy bien. Oye, mira, hay una pregunta ahí que sí que me la voy a quedar de respuesta. Hay un par de ellas, una para ti y una para mí. Mira, hay una Vale. pregunta que habla de, oye, ¿qué tal el resultado del ultrasonido en estos casos? A ver, para mí es muy importante y siempre abogo por ello. El ultrasonido es tan bueno como cualquier otra técnica, otro método de uso, Uh-huh. siempre y cuando lo utilicemos con la dosis correcta, ¿no? Totalmente. Igual que los medicamentos, igual que cualquier otra técnica conservadora, cualquier técnica o tratamiento de fisioterapia, todo es correcto siempre que sea eso que necesita lo que necesita el paciente e indudablemente sea en la dosis en lo que necesita. Quizá nuestro Uh-huh. problema, por ejemplo, con tecnología o electroterapia como el ultrasonido es cómo aplicamos nosotros esta técnica, ¿no? Pero el ultrasonido indudablemente tiene una alta evidencia científica en la consolidación ósea, por lo tanto tiene una alta evidencia científica a nivel antiinflamatorio y a nivel de estímulo para los fluidos del cuerpo, así que no dudemos nunca en ese sentido el poder Y sobre trabajar con todo él. que el ultrasonido en concreto también es capaz de llegar a la articulación, no se queda superficial. Claro, Entonces, y en sí la es mano, verdad ¿no? Que es que muy superficial, está claro. eso sí es verdad que sí que he visto bastantes artículos
con respecto a que la utilización del ultrasonido a nivel antiinflamatorio, sobre todo. Claro, por eso es importante. Yo pienso que la respuesta se resume en esto, ¿no? Con una buena dosis de ultrasonido obtienes una muy buena ventaja para tu paciente. Y espero que así por lo menos sí que lo entendamos de esta forma, ¿no? No ultrasonido para todo y no ultrasonido de cualquier forma. Fíjate que Eso. yo a mis estudiantes en la universidad se lo explico de la siguiente forma. Igual que el microondas es ese elemento que utilizamos muchos para calentar la leche por la mañana, pues cuántos minutos pones y a qué potencia lo pones. Pues esto es igual, ¿no? Pones unos minutos y una potencia porque lo quieres caliente de esa forma. Si no, le pondría más o menos potencia, más o menos tiempo. Y El que no es lo mismo ultrasonido un vaso de leche que un horno, o sea, que un pollo que quieras hacer. es, Entonces, claro, depende de lo que quieras, pues hay una potencia y una intensidad. Con el la dosis ultrasonido, cambia, eso es. eso Bueno, es. mira, la otra pregunta es la verdad es que muy interesante, ¿no? Y como terapeuta ocupacional yo creo que lo has vivido muchas veces. La incapacidad o la alta disfunción, a veces la discapacidad que presentan los pacientes cuando tienen algún tipo de alteración tan evolutiva en el tiempo en la mano, presentan lógicamente pues un grado de afectación psicosocial. Yo me acuerdo una paciente que tuve hace más de 15 años que tenía artritis reumatoide y su vida era ser peluquera. Evidentemente tuvo que adaptarse a otro trabajo. ¿Cómo tenemos en cuenta este abordaje psicológico con estos pacientes que ya no pueden completar determinadas actividades? A ver, realmente sí que creo que es tan a largo plazo que nos da tiempo a poco ir trabajando todo esto, ¿vale? Cuando tienen el diagnóstico es muy importante la educación y la prevención, porque eso nos va a permitir que la evolución sea menos insidiosa y que tengan menos deformidades, que la economía articular les va a ayudar también a esto, a ir adaptando poco a poco esas tareas, esas a lo que se dedican o yo qué sé, es que a veces es tan sencillo como en vez de utilizar un cepillo de dientes manual, utilizar un cepillo de dientes eléctrico. O sea, llegamos hasta a esos puntos, no estamos hablando de que necesiten una ayuda técnica súper específica, pero que sepan que también las hay. También hay esas ayudas técnicas específicas que le pueden ayudar un poco a su día a día. Psicológicamente, creo sinceramente que les da mucho tiempo. Gracias a Dios cada vez más con lo de los biológicos y es verdad que les ayudan mucho para poder llegar a ser independientes en sus actividades de la vida diaria. Oye, y mira, otra de las preguntas que nos lanzan, que nos la han preguntado un par de veces, ¿cómo abordamos? A mí me gustaría que nos organizáramos así, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos con un paciente que tiene una artrosis trapecio-metacarpiana? Y por lo tanto, ¿qué plan estratégico de tratamiento proponemos para esos pacientes que tienen esta artrosis A ver, trapecio-metacarpiana? depende un poco del momento en el que se encuentren, ¿vale? Si es verdad que cuanta menos deformidad, va a ser mejor trabajar. Es muy importante como hablábamos antes, ¿qué es lo que ocurre en una artrosis? Hay un desgaste de las superficies articulares, del cartílago articular, y esto al final, aparte de dolor e inflamación, lo que genera es inestabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar esta inestabilidad. ¿Vale? A medida que vayamos evolucionando y se vayan añadiendo posibles deformidades, sí es verdad que tenemos un poco también lo que hablábamos antes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar. A ver, como lo que hablábamos antes. Si mi dedo, a ver si, es que no sé cómo lo vais a ver. Lo Se ve vais a ver bien, sí, mejor. sí. Vale. Si mi dedo está así, en estas circunstancias, ¿vale? No está así. Cada vez va a estar más tiempo en esta posición, pero de primeras no está todo el día en esta posición. ¿Qué tenemos que intentar? A abrir de manera con terapia manual, relajando esa musculatura, como hablábamos antes también que la subluxación que se produce es reducible en los primeros estadios, intentar que biomecánicamente funcione todo mucho mejor para que el resto de estructuras colindantes no se degraden.
Entonces, hay órtesis, hay férulas para ayudar a que se realice esa abducción del pulgar en momentos en los que, porque vamos a también a ser un poco realistas, no pueden estar durante toda la vida yendo a fisioterapia por una risartrosis. O sea, vendrán cuando tengan más dolor o vendrán... Lo suyo es que a lo largo del tiempo tengan herramientas para poder ir avanzando. Entonces, a veces esas órtesis, esas férulas ayudan a colocar en una posición la mano más funcional y económicamente, o sea, biomecánicamente más económica, ¿vale? Para que no sufran las articulaciones. Entonces, fundamental la prevención y cogerlo lo antes posible para evitar, es que, ya te digo, tanto de terapia manual para normalizar como para evitar esas deformidades. No sé, es que es un poco lo mismo. En el pulgar sí es verdad que es, primero que es el que más incidencia tiene dentro de la mano y el que más utilizamos para toda la prensión, en mayor o menor medida, esa posición del pulgar. Entonces, eso ya sí es verdad que cuando las fases son más avanzadas, porque, a ver, la artrosis sí es verdad que hemos comentado que va un poco asociada a la edad, lo que pasa a la edad por el sobreuso, pero hay a lo mejor algún tipo de profesional, un boxeo, por ejemplo, alguien que se dedique al boxeo, o hay profesiones o hobbies, ¿vale? Que también afecta a la gente joven. Entonces, en la artrosis, estoy hablando, no en la artritis. Sí. Y a veces las cirugías, que son a lo mejor por este tipo de cosas, también tienen muy buenos resultados. ¿Vale? Porque si no, esa persona seguramente tenga dolor e impotencia funcional mucho tiempo. Si estamos hablando de una persona a lo mejor con 30 años, imagínate todo el recorrido que tiene. Y a veces esas artrodesis funcionan bastante bien porque no pierden fuerza, que es lo que pasa en otras cirugías que también se utilizan ya cuando las deformidades son relativamente importantes o el dolor y la impotencia funcional es lo que prima en esa mano. Las cirugías, depende de cuáles, tienen asociado una pérdida de fuerza en la mano. Oye, y la terapia manual yo entiendo que sería entonces dependiendo del objetivo que tengamos, ¿no? Porque yo entiendo que, por ejemplo, para la terapia manual quizá lo más importante sea la de coaptación o la tracción, ¿no? ¿Qué más cosas de terapia manual podríamos hacer en este sentido? Pues en la artrosis, por ejemplo, sí es importante la de coaptación, incluso en momentos, y en la artritis, cuando el momento está en el pico agudo de la inflamación, las tracciones mantenidas un ratito, unos 30 segunditos, de todas las articulaciones, ayudan a hacer un poco de bombeo de ese líquido inflamatorio y es bastante aliviante. No sé si existe esta palabra, pero alivia bastante. Pero todos hemos entendido que tenemos miedo al dolor, así que estupendo. Perfecto. Entonces, sí es verdad que ayuda a disminuir un poquito esa inflamación y es algo que ellos mismos pueden, no es lo típico, como decían, de sacarse los novios, vamos a crujir, ¿no? No, no es eso, es traccionar suavemente con una toma muy cerquita de la articulación y mantenerlo durante unos segunditos, ¿vale? De manera lenta y sin dolor, siempre sin dolor, ¿vale? La terapia manual, aparte, como hemos visto antes, por ejemplo, en la artrosis, lo que hablábamos del dedo que tenemos toda la aducción ahí metida, relajando toda la musculatura del pulgar, de todo ese aductor corto, el flexor corto del dedo, o sea, toda esta musculatura ayuda mucho a que la posición se vuelva otra vez a poder abrir la mano. Al final también ahí se puede hacer terapia manual o lo que quieras, es decir, si le quieres, o sea, yo no lo haría, pero si le quieres hacer una punción CKI, o sea, se trata de normalizar el tono de esa musculatura. Con movilizaciones, en el momento que no está agudo, las movilizaciones con ligera tracción también van muy bien. ¿Por qué? Porque aparte de tener dolor en la base del pulgar,
hablábamos de esa subluxación y a veces también el escafoides, la articulación entre el escafoides y el trapecio, también se ve afectada. Entonces, no es solo movilizar con ligera tracción la trapecio metacarpiana, que es la primera del base del pulgar, sino que también hay que irse un poco más base del pulgar, más hacia la muñeca. Y todas esas movilizaciones de los huesecillos del carpo ayudan mucho a que por lo menos, por un lado, modular dolor y por otro, para que las superficies articulares se puedan mover y den mayor movilidad a toda la mano. Y por eso, Bea, entonces, ¿qué recomendaciones y qué consejos le darías a los pacientes, ¿no?, que están afectados por la mano? En cualquier sentido, ¿no? Es verdad que te enfocaría la pregunta hacia qué recomendaciones le daríamos para buscar esa economía articular en la mano, pero qué recomendaciones para ser parte del tratamiento, como bien decías antes. Oye, que fisioterapia todos los días y toda la vida, ¿no? Evidentemente no debe ser así, pero tendremos que darles herramientas a los pacientes, ¿no? ¿Qué consejos y herramientas le darías? Son cosas muchas veces que hemos visto infinitas veces, pero que no le hemos hecho caso. En el caso de la mano, les afectan bastante cuando tienes que hacer una desviación o cubital o radial con fuerza. Es decir, esos movimientos los tienes que intentar evitar. Coger una llave y girarla de esta manera, intentar que en vez de tenerla que girar, intentar hacer todos los movimientos con buena alineación entre mano y el antebrazo, ¿vale? Intentar no escurrir bayetas, haciendo estos gestos donde giramos completamente las manos. Todo lo que sea batir, intentar que no. Uso de batidoras tranquilamente. Los abrelatas igual. Hay abrelatas, los hay hasta eléctricos. Intentar no hacer el gesto de abrir la lata con el abrelatas normal. Los exprimidores, igual. Exprimidores eléctricos. Intentar no hacer los gestos de exprimir el zumo de naranja por las mañanas. Intentar que las bolsas de la compra, intentar no llevarlas, pero si tienes que llevarlas de alguna manera, colgártelas en el antebrazo, por ejemplo, o llevar una bolsa. Lo ideal sería el carrito, lógicamente. Y cuanto más engrosado tenga lo que agarramos, muchísimo mejor, porque no llegamos a lo que hablábamos antes de esa coaptación de las articulaciones cuando cerramos el puño. Por eso también muchas veces se les orienta a que todo lo que sea pues un lápiz, un boli, intentar engrosarles el mango para que no tengan esa necesidad de apretar en tan poquito rango, en el rango tan terminal. Los vasos, intentarles ponerles asas o coger los vasos con las dos manos, porque cuando bebemos, al final también, lo que hablábamos antes de empinar aquí un poquito el codo con la botella, pues igual, también estamos haciendo esas desviaciones cuando bebemos. Entonces, si cogemos un asa o con las dos manos el vaso, es más fácil y mantenemos la muñeca alineada constantemente. Los libros, igual, estar sujetando un libro, al final estás sujetándolo con la muñeca inclinada para poderlo ver y poderlo leer. Existen atriles donde puedes estar, o en una mesa, lógicamente, pero bueno, si quieres estar leyendo, intenta ponerte un atril para no tener que estar sujetando el libro. Por ejemplo, en el baño, los grifos. Los grifos, intentar que no sea de monomando, o sea, que sea de monomando precisamente para no tener que estar dándole al grifo. Pasa lo mismo, cada vez hay menos, pero los pomos de las puertas igual. Intentar que sea de palanca, que por lo menos puedas abrir y cerrar con la palanca, porque como cojas lo diré, el mando es que ahora mismo no me sale la palabra, pero bueno. Sí. El pomo. El pomo, eso, que no me salía. O yo qué sé, cuando quieres hacer unas ñapas en casa con el desatornillador, pues igual, todas estas cosas, ahora mismo hay elementos eléctricos, por decirte una cosa. Antes era más difícil, incluso había cosas que solo aparecían, tenías que ir a tiendas de ortopedia muy específicas para encontrar cosas.
Ahora no, ahora consigues, por lo que hablábamos, los cepillos eléctricos, las maquinillas de afeitar, un monomando es perfectamente normal en cualquier casa. Son muchas cosas, utensilios que te pueden facilitar la vida y que no estresamos a las articulaciones. Y esto, al final, vamos a conseguir alargar la vida de esas articulaciones. Muy bien. Oye, pues mira, yo creo que uno de los mayores y mejores consejos que has dado, por si la gente no lo ha entendido bien, es que hay que beber más cerveza y menos cubatas. Y el segundo, y el segundo consejo que quiero que les demos también para terminar, que nos queda ya muy poquito, se pasa el tiempo rápido, es, oye, aquí claro, tenemos en esta sala a muchos fisioterapeutas y entonces ahora mismo están un poco algunos diciendo, oye, ¿qué nos va a pasar el día de mañana nosotros que trabajamos tanto a terapia manual con la artritis y con la artrosis? Que realmente todos vamos a acabar con artritis o con artrosis. ¿Qué hacemos A ver, siempre, para siempre hay prevenir? componentes genéticos, ¿no? Pero bueno, supongo que muy clásico, pulgares fuera, fuera de tratamiento, aparte de porque incidir directamente la sensación para el paciente no es agradable, pero meter el dedito con esa superficie ahí directamente, estamos metiendo muchísima presión a toda la columna del dedo, es mejor, igual que tienes que hacer presión, poner presión directamente con la eminencia, con toda la eminencia, no simplemente con la puntita del dedo. Entonces, de esa manera podemos estar haciendo presión. Hombre, está claro que la superficie no es la misma, pero, hombre, no vamos a ir buscando el punto gatillo porque ni siquiera con la punta del dedo, ni siquiera con la aguja damos. Entonces, con la eminencia del pulgar, hacemos la presión y no hacemos tanta fuerza con el dedo. Y igual que la posición de las muñecas, intentar que cuando hagamos presión no hagamos muchas desviaciones, ¿vale? Sé que a veces es difícil, por ejemplo, en tratamientos fasciales, sobre todo, que sigues un poco hacia dónde te llevan y al final acabas con la mano súper retorcida, ¿no? Pero intentar un poquito esto y viva el ejercicio terapéutico. Fenomenal, eso está bien. Bueno, Bea, pues mira, yo para terminar sí que quería, como colofón, me ha encantado algo de lo que has dicho al principio. Nada, trabajemos mucho en entender a la mano, es una región que debemos de conocer más, puesto que es cierto que las rodillas y los hombros pueden ser zonas de mayor prevalencia en las lesiones y por lo tanto que más investigamos, ¿no? Pero la mano creo que es ese sitio especialmente importante en el que destinar mucho más tiempo y esperemos que salgan muchos apasionados de aquí para trabajar en la mano, pero sobre todo también y quizá de verdad como algo más importante o diferencial que has dicho antes, entendamos a la mano como ese elemento de relación interna con nosotros mismos y de relación externa para con los demás. Así es verdad que nos vamos a ayudar mucho más de entender a la mano más allá de ese extremo al final del brazo que tenemos. Totalmente. Y que no va sola nunca. Eso es. Bueno, pues nada, millones de gracias a todos por estar ahí. Millones de gracias, Bea. Ha sido un placer. El tiempo se Muchísimas pasa gracias. volando. Es lo bueno de que el tema sea tan interesante. Millones de gracias a todos por los que estáis aquí en España, en Ecuador. La semana que viene volvemos con alguna charla, coloquio más. Sabéis que tenéis nuestras redes sociales por aquí mismo, por supuesto en nuestra página web, proponernos todo lo que queráis, que para nosotros esto es más que un hobby, es un placer el estar aquí compartiendo pues nuestros conocimientos, nuestra Totalmente. experiencia, nuestro ratillo y nos lo pasamos fenomenal, así que por favor, pues eso, proponernos todo lo que queráis y lo pasamos a hablar en los siguientes días. Bea, un besito muy grande, millones de gracias por todo. Muchísimas gracias a Un vosotros y abrazo, bueno, y a todos los demás por estar ahí. Y fenomenal, un abrazo un abrazo virtual. y choques de codos, que es lo que toca. Adiós. Hasta luego.